Buenas tardes, hermano. Estoy animado para estar aquí dando clases. A veces no me da chance y cuando me da chance quiero aprovechar. Y ese tema es algo interesante, muy hay muchas discusiones en cuanto a ese punto que vamos a tocar hoy. Y realmente define cómo somos una iglesia. Afecta mucho de lo que queremos. Entonces quiero orar, Señor, que me dirige en ese tiempo. Oremos. Padre, digamos, delante de ti, Creador del universo, gracias por tener el privilegio de tener un rey y tener propio rey del universo como amigo nuestro, y estamos aquí en su presencia, dando gracias por todo lo que ha hecho para nosotros, a estar parte de su reino. Y en esta tarde en que vamos a hablar de expansión de su reino, que me da sabiduría en la clase de hoy y sea glorificado en lo que decimos, las preguntas que hacemos, y ayúdanos, Señor, a prepararnos más para tener la confianza y seguridad que tú estás trabajando, pero también tenemos responsabilidad como embajadores tuyos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces hoy el tema que vamos a tocar es soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cuando en la clase de hoy vamos a hablar de algunas verdades teológicas en el evangelismo. Entonces, pensando en la palabra teología, ¿quién entiende qué quiere decir la palabra teología? ¿Entiende? Si vamos a estudiar las verdades teológicas en cuanto al evangelismo, quiero preguntarle, ¿qué significa teología? Buena pregunta, entonces. Si no sabe lo que quiere decir teología, comenzamos con el sitio a punto importante. Teología es un estudio sobre quién es Dios, cómo es Dios. Entonces, hoy lo que vamos a tocar es la realidad de Dios en cuanto al evangelismo. Entonces, ¿qué papel juega Dios en evangelismo? Específicamente, vamos a hablar de la soberanía de Dios en el evangelismo. Quiero preguntarles, recordarles lo que tocamos la semana pasada. Eddie dio un repaso sobre el plan de Dios desde Génesis a Apocalipsis y dejaron tres puntos claves. A ver quién pueden responder, si tiene el micrófono. ¿Quién recuerda los tres principios claves de la semana pasada en cuanto a Dios en la historia de este mundo? Bueno, ya que no veo algunas manos levantadas, voy a recordarles los tres puntos de la semana pasada. Primero es que el propósito de Dios en la historia de ser glorificado. Entonces Dios es tan grande y es tan maravilloso que merece ser glorificado. Entonces, el segundo punto que tocamos es Dios es el evangelista y deleite en salvar a los pecadores. Entonces, Dios está glorificado, la manera en que los hombres están siendo glorificados. A salvar a nosotros, Dios es glorificado. Entonces, el tercer punto es que nosotros tenemos el honor y la responsabilidad de proclamar el evangelio. Nosotros tenemos el honor. Fíjese que el Rey, creador de este universo, que nos ha salvado, ha dado a nosotros el honor, pero junto con el honor tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio. Entonces, en clase de hoy, vamos a estudiar dos cosas que son importantes en el evangelismo. ¿Cuál es el papel de Dios y cuál es el papel del hombre? ¿Todo es de Dios? ¿Todo es del hombre? ¿O hay un papel de cada persona? Entonces, primeramente, vamos a hablar de soberanía de Dios en el evangelismo.
Ahora, pregunto, ¿qué significa, qué entiende? Ya antes de comenzar la clase, ¿qué entiende ese rol y la responsabilidad de Dios en cuanto a la salvación? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el rol de Dios? O vamos a hacer una pregunta, mejor dicho, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia entre el rol de Dios y el rol del hombre? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no es una buena pregunta porque pueden contestar sí o no. Entonces, hay una diferencia. Por eso tenemos clase de hoy. Vamos a explicar la diferencia. El rol de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué entiende Norvid cuando decimos que el Señor es soberano? A ver si pueden contestar eso. Creo que cuando decimos que Dios es soberano, estamos hablando de que Dios en su providencia, estamos hablando que Él tiene el control de todo, que nada se escapa a su ojo, que nada se escapa a su voluntad, que todo lo que ocurre, Él lo sabe de antemano, Él sabe lo que pasará desde antes que le ocurriese, Él tiene el control de todo. Y nada se escapa de todo lo que ocurra, es por voluntad y porque Él lo ha permitido. Bueno, creo que podemos decir que Él está en control, pero todo lo que sucede no es según su voluntad, porque nosotros pecamos y es no por su voluntad, pero está en control. Aunque nosotros pecamos, está en control. Quiero darle esta definición. La soberanía de Dios es básicamente el uso de su poder sobre su creación. Significa que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas y está completamente controlado el tiempo y cada situación. Él está en control. Aunque nosotros pecamos, Él está en control. Entonces quiero que me acompañe en Romanos capítulo 8 y quiero pedir a Javier si me pueden hacer a favor de leer Romanos 8 de 28 a 31. Romanos 8 de 28 a 31. Y ahí vamos a ver qué papel tiene Dios, cuál es el papel de Dios en cuanto al evangelismo. Romanos 8, 28 a 31. Sí. Romanos 8 del 28 al 31. Correcto. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. 31. 31 también. Okay. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien, gracias. Entonces, en este pasaje está titulado, pueden llamarle la gloriosa cadena de la salvación. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que Dios siempre usa en la salvación? Y dos cosas que quiero enfocar ahorita, y pronto vamos a llegar al papel que Eddie está repartiendo, es que vamos a hablar de presencia y también la glorificación. ¿Cuál es el papel, el obra de Dios? Entonces, esta presencia es de toda eterna pasada. Dios está en control. Entonces, Dios tiene conocimiento de todo.
Entonces, Dios no está limitado al tiempo. Dios existe en todo el tiempo. Todavía está en eternidad pasado, Dios está en eternidad futuro. Entonces, en tu conocimiento, la presencia quiere decir de lo que Él sabe antemano a nuestro tiempo. Porque Dios no está con el mismo tiempo, mañana está en otro día, otro tiempo. Dios está en todo tiempo. Entonces, ¿qué es la obra de Dios en la presencia? ¿Y cuál es el papel de Dios en el futuro? Entonces, en este pasaje vemos tres palabras clave que queremos enfocar hoy. La primera palabra quiere decir presencia. El segundo es la predestinación. Y el tercero es llamamiento. Entonces, quiero ayudarnos a entender qué significa la palabra presencia. María, ¿se pueden buscar 1 Pedro 1:2, 1:20? Juan, por favor de buscar Hechos 2:23. Y Teresa, si se pueden buscar Romanos 11:2. Entonces, esos son diferentes usos. La palabra presencia se usa 7 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver algunos de los usos. Primeramente, 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Predestinado antes de la fundación del mundo. Ahora, Hechos 2:23. A este entregado por el plan predeterminado y el propio de Dios, clavaste una cruz por mano gentil y barraca. Desde la eternidad pasado fue planificado la traducción y la crucifixión de Jesucristo. Ese no es algo que de repente sucedió. Fue algo planificado desde la eternidad pasada. Ahora, Romanos 11:2. No ha aceptado a Dios a su pueblo, al cual desde antes Entonces, ese uso está hablando que Dios conoció desde siempre el pasado el pueblo de Israel. Como dijimos al principio, que la soberanía de Dios es que Él creó todo, tiene control de todo y sabe todo. Ahora, hay un punto que yo voy a decir que van a marcar a nuestra iglesia, a otras iglesias evangélicas, en cuanto a la presencia. Ahora, este punto para algunas personas es muy fuerte. Yo recuerdo discutiendo la primera vez con mi hermano esa palabra presencia. Entonces, algunos piensan que la presencia de Dios quiere decir que Dios, sabiendo todo, Él sabía quién iba a recibir a Cristo y quién no iba a recibir a Cristo. Entonces, ya que Él sabe todo, Él escogió según su conocimiento porque sabía quién va a escoger o no es quien va a escoger. Cuando estaba en el seminario, ese fue un debate muy grande. Entonces, una ilustración de ese término, supongamos que tiro un dardo en la pared. Y después que el dardo está puesto, yo pongo allá y poner un marco para que el dardo quede en el punto. Entonces, mucha gente, mucha iglesia, lo que pudimos decir arminiano, cree que el hombre decide cuando quiere recibir Cristo. Entonces, es una interpretación. Entonces, la segunda interpretación, la segunda opción, es que Dios sabe todo. Sabiendo todo, Él siempre escoja quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Para algunas personas ese punto es muy difícil. ¿Cómo puede ser que Dios puede escoger a algunos y no escoger otros? Yo he estado en iglesias donde enseñar esa doctrina, hay gente que sale de la iglesia, no quiere ser parte. ¿Cómo puede ser que Dios puede elegir a algunos
y a unos no. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy. Y yo creo que es importante entender eso porque la manera en que oramos por la salvación, es importante entender cuál es el papel de Dios en la salvación y cuál es el papel del hombre. Entonces, quiero dar una ilustración también que Dios escogiendo desde el tiempo pasado quién va a ser salvo. Imagínate un artista, un cuadro blanco. Entonces, ¿quién sabe cómo va a ser ese cuadro? Quien está dibujando. Sabe qué va a dirigir, qué va a dibujar. No está ahí escrito, pero el autor sí tiene en su mente. También un arquitecto que va a edificar un edificio, ¿no? Nosotros no sabemos, pero el arquitecto tiene en su mente cómo iba a construir un edificio. Entonces, él decide cómo va a ser este edificio. Hoy vamos a tener preguntas. Y lo que quiero hacer, aguanta con las preguntas. Danos un chance de madurar esa idea, ¿no? Porque no es fácil. Hay gente que quiere en la universidad, en el seminario, wow, ¿cómo discutimos ese tema? Pero lo que quiero tocar en su papel, el número A, que dice que Dios conoce de antemano a aquello a quien escogerá para dar el regalo de la salvación. Entonces Dios decide quién va a ser salvo. Una cosa que yo puedo decir es que yo no entiendo todo eso. No pueden contestar todas las preguntas, ni creo que Eddie, ni Igor, ni todos los profesores que pueden contestar todas las preguntas. Pero es importante que en nuestra iglesia nosotros entendemos que es Dios quien escoge. Entonces podemos ver muchos pasajes, allá hemos leído unos, en su papel hay otros referencias que se pueden ver. Por ejemplo, alguien puede leer Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. ¿Quién tiene Jeremías 1:5? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, ahí Dios está hablando de Jeremías. Entonces dice, antes de estar en el vientre de su madre, ya tenía en tu mente claro quién era Jeremías, que iba a ser profeta, iba a ser santo. Entonces, vamos a dejar esto así un momento, entendiendo que podemos ver muchos versículos que hablan que Dios escoge desde el principio del mundo. Pero vamos a seguir al siguiente punto que vemos en este pasaje que leímos de Romanos 8, de 21 a 8, que los elegidos que Dios conocía íntimamente antes del comienzo del mundo, has marcado para ellos un plan perfecto al llegar a conocerlo en una manera perfecta a su tiempo perfecto. Entonces Dios sabe cuál es el plan de salvar a su elegido. ¿Cuál va a ser el plan perfecto? Y a mí me gusta Romanos 8:28, que Dios puede usar todas las cosas para bien. Y muchas veces en nuestra vida hemos fracasado asistiendo a situaciones, pero Dios hace misericordia y maravillas de todas situaciones. Entonces, ¿qué significa la predestinación? En el punto B dice que Dios ha predestinado a aquellos a quienes han escogido para recibir la salvación. ¿Alguien me puede hacer a favor de leer Efesios 1:5? ¿Alguien puede leer Efesios 1:5? Pablo, dirigiendo a la iglesia en Éfeso, dijo esas palabras. Esa es la palabra. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Muy bien.
Vamos a estar hablando en todo el curso de evangelismo, pero quiero darle una ilustración de la importancia en misiones en cuanto a la predestinación. El padre de misiones moderno, que se llama William Carey, estaba en Inglaterra, y Dios ha puesto sobre su corazón los perdidos en la India. En la iglesia allá en Inglaterra, había hermanos que dieron a William Carey: si Dios quiere salvar a los en la India, pueden hacerlo sin la ayuda tuya, porque Dios es soberano, tiene control de todo, y no hace falta la ayuda tuya para salvarlo. Pero William Carey entendió que el hombre tenía un papel en este proceso. Entonces, él sabiendo que Dios había predestinado a algunas personas, fue a la India sabiendo que en India había gente escogido, había ovejas de Dios. Y predicando, enseñando correctamente la palabra de Dios, las ovejas se van a escuchar y responder. En la China, Hudson Taylor también era uno que también sabía que en la China había gente escogido. Lo que necesitamos es alguien a predicar las buenas nuevas. Es interesante, si hace un estudio sobre las historias mundiales, la grande movimiento de misiones siempre ha sido comenzado, hecho por gente que estaba bien claro en la predestinación de Dios. Inclusive, cuando nosotros estábamos terminando en Venezuela, yo pensando que en San Chinaro, en las tablas, Monte Carmelo, había gente escogido, yo estaba seguro, si con la fiel predicación de palabra, las ovejas van a escuchar la palabra de Dios y arrepentir. Entonces, eso es algo importante de entender, que Dios ha predestinado y tiene un plan para salvarlos. Y terceramente tenemos la palabra llamamiento. Entonces, como dijimos en ese pasaje, Romanos 8, 28 a 31, esa cadena de la salvación, vemos que Dios se ha llamado a algunas personas para ser salvados. Vemos así en este Romanos 8:30. A los que predestinó, a eso también llamó. A los que llamó, a eso justificó. Y a los que justificó, que lo justificó. Entonces, llamamiento es el acto divino, soberano del Espíritu Santo, a ablandar el corazón de un pecador para responder a las buenas noticias del Evangelio. El llamamiento divino es el acto soberano del Espíritu Santo a ablandar el corazón de un pecador para que responda a las buenas noticias del Evangelio. El Padre dirige, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó el precio, pero el Espíritu Santo es la obra y papel del Espíritu Santo es de ablandar corazones. Entonces el Espíritu Santo va a cumplir su tarea. Jesucristo cumplió su tarea en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo saben quién son los elegidos y va a hacer su papel, ablandar su corazón. Y es importante que nosotros oramos, que estamos claros de orar: Señor, tú eres soberano, tú tienes control. Aunque el hombre juegue, últimamente tú estás en control. Y sabemos que el Señor tú has escogido desde el principio. Y hay gente que Dios ha escogido. La cosa es que nosotros no sabemos quién son. Entonces nuestro trabajo es de contar a todos. No sabemos. Pero nosotros podemos estar claros que algunos van a responder y otros no van a responder. Entonces, antes de seguir avanzando un poquito en este tema, yo puedo decir que yo no soy capaz de contestar todas las preguntas, pero quiero decir 3 cosas antes que hacemos unas preguntas. Y esto me ha ayudado mucho a entender y enfrentar esta situación. No soy más amoroso que Dios. Dios
es amor, mucho más que yo. No soy más misericordioso que Dios. A veces yo peleo, a veces yo vengo la venganza, pero Dios es un Dios de misericordia. Y también no soy más sabio que Dios. Dios sabe lo que está haciendo, está en control. Y Él, quien creó todo el mundo, todo el universo, que está en control, hay cosas que yo no entiendo. Creo que la eternidad no va a ser tiempo suficiente para entender todo de Dios. Pero Dios sí pueden dejar en la mano de Dios el hecho que Él ha decidido, y lo que vamos a ver en la Biblia, que al ser predestinado quiere decir que antes de creación del mundo, antes de creación de ese universo, Dios nos conoció a los elegidos y los eligió. A ver, ese papel de Dios en evangelismo. Él escoge, Espíritu Santo, blande corazones. A ver si hasta este punto hay unas preguntas. Espero que nadie quiere salir de la iglesia. Porque es difícil. ¿Cómo pueden servir un Dios que escoja uno y escoja otro? Entonces yo digo que lo que he aprendido a lo largo de mi vida, si depende de nosotros, ninguno de nosotros van a escoger. Porque nosotros, de nuestra naturaleza, siempre está hacia peor. Dios es un Dios de misericordia. Igor, ¿te quieres decir algo? ¿Te pueden dar el micro, Igor? Yo creo que lo que tú estás diciendo, lo importante es no solo definir solo que Dios escoge o no, quién Él escoge, pero es un acto de bondad escoger a algunos, porque Él podría no haber escogido ninguno de los hombres. Y entender quién es Él, siendo que Él es perfecto en sí mismo, no necesita de nadie, ninguna criatura va a glorificarle a Él o Él será más glorificado de lo que Él es. Solo el hecho de que Él tuvo comunión con un grupo de personas desde antes de la fundación del mundo, envía a su Hijo a morir por ellos y lo va a pasar la eternidad con ellos. Este es un acto de misericordia, de amor y que nos lleva a nosotros a glorificarlo y agradecerlo cada día. No es tanto la cuestión de, creo que, discutir, porque si Él hubiera dejado nosotros escogerlo, ¿quién haría eso, no? Saber que todos los hombres, como tú dijiste ahora, están lejos de la voluntad de Dios, se han apartados de Dios y que nadie escogería a Él. Entonces es un hecho de misericordia que Él derrama su espíritu y transforma nuestros corazones. Gracias. Entonces quiero, en la segunda hoja, en la parte de atrás, se pueden quizás dar 3 puntos que nos ayuden a resumir esa parte que se va a ayudarnos a entender un poquito más el papel de Dios soberano. Que dice, soberanía de Dios nos enseña a confirmar plenamente a su poder para salvar a los pecadores. Dios es el Salvador y no nosotros. Todo orgullo debería ser eliminado. Nosotros no podemos producir resultados. Entonces, una cosa que debemos hacer es confiar en el poder de Dios. Algunos familiares que no son cristianos, hemos orado por ellos. Mi hermano tiene 67 años, 68 años. Tengo que confiar en el poder de Dios para salvar a mi hermano mayor. Dios, creador del mundo, tiene poder. En cuanto nosotros oramos, tenemos que orar con confianza, que no hay ninguna persona tan perdida que Dios no puede salvar. Entonces, entendiendo la soberanía de Dios, tenemos que decir, Dios tiene poder. No hay nada que no puede hacer. Se puede mover situaciones, está al control de todo. Segundo, la soberanía de Dios nos recuerda que no debemos tener miedo a evangelizar. Podemos ver eso en el libro de Hechos. Que los apóstoles
no tener miedo. Tenía un gozo, que está tan agradecido a Dios por su salvación, pudiera seguir con confianza. Ahora, es una cosa decirlo, otra cosa hacerlo. Dice que en la iglesia solamente 10% de hermanos son evangelísticos. 90% tienen miedo. Entonces son asustados. Tienen miedo de decir algo, ¿no? Entonces yo quiero romper a ese 90% y no hay razón que debemos tener miedo. Yo espero en el transcurso de esta clase podemos darle algunas herramientas que van a dar a nosotros cierta confianza para no tener tanto miedo. Y yo recuerdo un curso que hice hace tiempo que decía que solamente comienza a tener un plan y hablar con una persona. Si rechaza, la primera pregunta o su primera inquietud, dice que bueno, gracias. Primeramente, yo pido permiso. Me dame permiso de hacerle una pregunta, tu opinión. Entonces, lance su pregunta, vamos a darle un ejemplo de preguntas que pueden hacer. Y si la persona dice que no creo, tú piensas, bueno, gracias por su opinión, gracias por darme el privilegio de preguntarle. Pero me deje permiso para obsequiarle algo para, quizás si está interesado más adelante, se puede estudiarlo. Bueno, el hecho que Dios está en control, no tenemos que tener miedo. Entonces yo espero que ese curso se van a prepararnos para con más confianza podemos hablar con nuestros familiares y vamos a tocar eso ahorita. Pero tercero, la soberanía de Dios debería impulsar el evangelismo fiel. No de excusas para descuidarlo. Entonces, sabiendo que Dios está en control, que Dios tiene un plan, deben trabajar con confianza. Yo estoy seguro que Dios va a hacer una obra aquí en San Gennaro. Nos ha llamado a trabajar aquí. Tengo plena confianza. Y a veces Dios ha dado a ciertas personas de don de fe. Y yo creo que uno de los dones míos es tener la fe. Entonces, alquilar ese local, no tenía dinero para alquilarlo, pero tenía fe que Dios sería comenzar una obra aquí. Y Dios trajo personas como Norby, Edith, al principio, después Eddie, Marja y todos vosotros, ¿no? Entonces, no, es obra de Dios. Entonces, ha sido emocionante ver cómo Dios puede traer gente tan calidad. Siempre digo a Eddie, yo no puedo entender. Bueno, es una maravilla la gente que Dios ha traído a esa iglesia. Porque juntos estamos haciendo una obra muy bonita. A ver el Señor salvar personas, ver ese bautismo que hicimos en noviembre de 2020, ¿no? Y lo que vamos a celebrar en este año, ¿no? Tenemos que tener fe. Entonces, tenemos que impulsarlo con confianza. Ok, ahora, el papel de Dios, soberano, tiene su presencia, tiene predestinado y Él llama, suaves los corazones, pero ahora, ¿cuál es el papel del hombre? ¿Cuál es el papel de nosotros? Si Dios es soberano, si Dios ha decidido, entonces, ¿qué hacemos nosotros? En la iglesia presbiteriana en Inglaterra, bueno, William Carey, si Dios quiere salvar a la gente, no hace falta tu presencia. Pero eso no es cierto. Entonces quiero que vamos a leer, acompáñame aquí en Colosenses 4. Si tenemos el micrófono, alguien nos puede ayudar con Colosenses 4, de versículos 2 a 4. Colosenses, creo que John tiene Colosenses 4. Entonces, esa es la primera cosa que el papel nuestro, vamos a ver en ese pasaje que vemos. Adelante, John. Colosenses 4, del 2 al 4. 4, de 2 a 4. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ok, entonces el primer papel del hombre es de orar. Tenemos que orar. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Entonces yo recuerdo escuchando una predicación de profesor y dice que si Dios es soberano, ¿por qué ore? Entonces lo que me llamó la atención es que él compartió que en el plan soberano de Dios para salvar el mundo, en su plan es la oración de la iglesia local. A ver si entienden. El plan soberano de Dios, él sabe quién va a predestinar, quién ha escogido, y en su plan de la salvación está involucrado las oraciones de la iglesia local. Entonces nuestras oraciones son parte del proceso que Dios en su misericordia ha decidido usar. Entonces nosotros estamos aquí los miércoles para orar. Y quiero animar, ojalá que podamos tener la misma cantidad de personas a los miércoles. Porque la oración para salvar y extender el reino de Dios comienza con la oración. Tenemos que saber cuál es el papel de Dios, cuál es el papel de nosotros. Y hay que entender que nuestra oración es importante, algo que Dios está usando. Entonces, en cuanto a la oración, hay 3 principios que creo que es importante de notar. Entonces, la primera es que tenemos que dedicarnos a la oración. Dedicarnos a la oración. Entonces, no es suficientemente decir, bueno, voy a orar por ti, ya oremos, ching ching, está listo, Dios ha escuchado mis oraciones, entonces no tengo que orar más. No. En este pasaje vemos que estaba en la oración continuamente, dedicando día tras día tras día. Mis padres llevan 60 años orando por mi hermano. Yo tengo menos, quizá 50, 40 años. Pero hemos sido fiel orando. Con la confianza, un día mi hermano va a responder. Seguimos orando, seguimos confiando. Entonces, tenemos que, en nuestras oraciones, tenemos que orar antes de compartir el evangelio, durante que compartimos el evangelio y después. La oración está importante. Entonces, si hemos invitado a alguna persona a comer, es bueno de orar, Señor, dame oportunidad de compartir algunas palabras en este encuentro de tomar café. Y mientras que está allá tomando café, Señor, ayúdame a estar preparado. Cuando abre la puerta, entonces dame la confianza de decir su palabra. Y después que la palabra está sembrada, entonces ora. Señor, toma las palabras compartidas y lleva fruto de esas palabras. Entonces una cosa que me admira de mi esposa Sharon es cuando he visitado a alguna persona me pregunta, ¿compartiste la palabra de Dios? ¿Qué dijiste de la palabra? ¿Qué dijiste de la palabra? Entonces, en nuestra iglesia estamos tratando de animar a la iglesia a memorizar la palabra de Dios. Y la razón de esto es para que cuando estamos compartiendo puedan recordar de memoria la palabra de Dios. Y Espíritu Santo, que nos está ablandando corazones, te van a usar esta palabra para ablandar corazones. Entonces tenemos que estar activos, tenemos que animar uno a otro. Y yo estoy esperando este año a ver si alguien va a decir, ¿y el versículo de memoria de esta semana? Compartimos 50 versículos, 52 versículos del año pasado. Pero este año, no sé si nadie lo ha notado, dice que, qué bueno, no tenemos que memorizar versículos de este año. No. Vamos a animarle, vamos a memorizar la palabra y espero que podamos hacer el camino de Romanos para tener de memoria. El plan de salvación usando Mateo 11 que compartí la semana pasada. Entonces, primer punto es tenemos que orar firmemente.
antes, durante y después. Entonces tenemos que orar que el Señor abre puertas. Mira lo que dice Colosenses 4:3. Para que el Señor nos abre puertas para la palabra. Entonces es importante que nosotros sabemos cómo orar. Entendiendo el papel de Dios, entendemos que tenemos que orar y el Señor, abre puertas. Debemos orar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que puertas son abiertas para compartir el evangelio. Entonces, yo digo que el miércoles, esa reunión de oración debe ser algo especial. Mire, esta semana me toca tener reunión con Jesús. Ora para amigos, para que el Señor abra la puerta. Estoy corriendo con mi vecino. Señor, abre la puerta para decir algo. Somos preparados. Entonces tenemos esa clase de evangelismo porque queremos ser preparados, queremos estar listos para que cuando Dios abre las puertas, podemos decir la palabra fielmente. Entonces, ora ferventemente, ora para que la puerta se abre. Y entonces, nuestras oraciones, debemos orar por discernimiento a compartir la palabra. Entonces, ora frecuentemente, fuertemente, ora para que las puertas sean abiertas, pero al final, en este versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. A mí me gusta como la nueva versión internacional, dice que lo anuncia con claridad. Entonces, nuestra oración es, Señor, cuando me da la puerta abierta, dame la habilidad de explicar el evangelio claramente. Por eso tenemos esta clase. Entonces, más adelante voy a pedir a Javier de pasar adelante y decir, Javier, 2 minutos, explícame claramente el evangelio. Entonces, yo puedo pedir a Alex, pase adelante. Entonces, explícame claramente en 3 minutos del evangelio. Javier está ahí asustado así, Alex, oye, no me llama todavía. Bueno, es la idea, tenemos que estar listos. Tenemos que animar, estimularnos uno a otro. Nosotros podemos pasar mucho tiempo saliendo en bici. Pero Gerardo, en nuestra salida de bici, ¿cuántas veces hemos preguntado? Explíqueme claramente el evangelio. Yo creo que nunca. Entonces tenemos que aprovechar ese tiempo que salimos como amigos, hermanos en la iglesia. Aprovechar. Mire cómo va con su mensaje de evangelio. Cuando estamos jugando fútbol también, Juan. A ver, aprovechar. Y aquí tenemos más gente en la iglesia, ¿no? Quiero que un día salimos a tener un partido con la iglesia de Chamartín, ¿no? A él le gusta jugar en diferentes equipos. Pero hay que aprovechar esos minutos también de hablar del evangelio. Ok, nuestras oraciones deben ser continua, ferviente, deben orar por puertas abiertas y también debemos orar para que podamos decir el evangelio con claridad. Ok, entonces la primera responsabilidad de nosotros es la oración. Entonces, en segundo lugar, debemos ser responsables a buscar los perdidos. ¿Alguien me puede buscar Lucas 19:10? Edith, Lucas 19:10. Eddie, Juan 17:18. ¿Lo tiene Eddie? Lucas 19:10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿A quién es eso? ¿A quién? El Hijo de Dios, ¿no? Entonces el Hijo de Dios tuvo que buscar. No apareció así, tuvo que buscarlo. Entonces, si el Hijo de Dios necesita buscar, ¿y nosotros? No podemos sentar así, Señor, mándame un perdido que yo pueda compartir con él. Hay que buscar. Hay que andar. No podemos dejar así mirando tele todo el tiempo. Hay que salir y buscar. Eddie, Juan 17. Juan 17:18 dice,
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, ¿quién envió a Jesús al mundo? ¿Dios quién? ¿Espíritu Santo? Ah, Dios es Padre. Lo mandó para hacer una tarea, ¿no? A buscar. Y Jesús estaba mandando a nosotros a estar tranquilo en la casa, a aprovechar a comer y sentarnos mirando tele. Más nada, ¿verdad? No. Dice que como tú me enviaste a buscar los perdidos, también nos envía a nosotros. Hermano, es un privilegio ser parte del reino de Dios. Y como dijimos al principio, Él nos ha dado el honor de haber sido llamado, de ser sido salvado. Pero junto con ese honor viene la responsabilidad. La responsabilidad de salir y buscar. Entonces, podemos ver en todo el libro de Hechos, en la fundación de la iglesia, cómo los apóstoles fueron responsables de salir a compartir en los viajes. Entonces tenemos que ir con esfuerzo, pero también con pasión. No es algo opcional. Entonces, muchas veces, gente en la iglesia piensa, bueno, es responsabilidad del pastor de evangelizar, de predicar la palabra. Pero yo voy a decir una cosa, nunca he conocido un pastor que era capaz de dar luz a una oveja. Nunca conozco un pastor que es capaz de dar luz a una oveja. Yo estoy hablando de ovejas reales, ¿no? Solamente ovejas pueden dar luz a ovejas, ¿no? Entonces entienden el principio, ¿no? Es el papel de las ovejas en la iglesia de reproducirse en otras ovejas. Y el trabajo del pastor, los diáconos, de equiparles para que puedan salir con confianza, sabiendo que Dios tiene poder, que Dios quiere, que Dios ha escogido, pero también claro que nosotros estamos orando para que cuando vienen se comparte con compañeros de trabajo y apoyo con la oración de nosotros. Y no sabemos que tal día, cada hora, toca venir a compartir el evangelio, estamos atrás de ella, orando. Para que el poder de Dios pueda ser manifestado, que las puertas se pueden abrir y que la palabra de Dios pueda ser sembrada. Hermano, nosotros no podemos obligar a nadie a hacer salvo. Es la obra del Espíritu Santo, pero tenemos el gozo, de trabajo emocionante de participar en esa obra. Entonces, Dios es soberano, tiene su papel, nosotros también tenemos papel en evangelismo. Dios ha decidido usar la oración como parte de su plan soberano de salvar a los perdidos. Entonces tenemos que orar fuertemente, orar por puertas abiertas y debemos orar también que el Señor nos da claridad en compartir el evangelio. Segundo punto es buscar los perdidos. Ahora, tercer punto. Tercer lugar, mientras que oramos y buscamos perdidos, las escrituras es muy claro en cuanto debemos abrir nuestra cartera. ¿Así es? Mandar un tele. No, hermano. Nosotros tenemos que abrir nuestras bocas. ¿Quién nos pueden ayudarnos leer? Una versión que quiero decir. Perdóname. Dice que, ¿cómo se pueden escuchar si no? 8:10, sí, gracias, Igor. ¿Quién tiene? ¿Se pueden leerlo? Por favor. Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?
tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ok, entonces, tercer punto importante aquí es que tenemos que abrir nuestras bocas. Y tenemos que hablar de Real Madrid. Entonces, hay mucha gente que se puede hablar de Real Madrid, ¿no? Mire, ahorita en Estados Unidos está playoffs por fútbol americano, ¿no? A mí me emociona cómo la gente sabe los jugadores, los coaches. Entonces pueden decir, yo no conozco, bueno, yo conozco quizás nombres de dos personas jugando fútbol en Estados Unidos. Pero hay gente que se pueden hablar por mucho tiempo. Y nosotros en la iglesia tenemos que saber bien el evangelio para que puedan salir de nuestra boca con fluidez. Nosotros estamos contentos de algo, queremos compartirlo. Yo recuerdo cuando logré a correr el maratón en Valencia, maratón de 42K, ¿no? Era emocionante, ¿no? Y era feliz de compartir cómo ha sido este gozo de experiencia, ¿no? Entonces, las cosas que son emocionantes en nuestra vida, las cosas que realmente tienen peso en nuestra vida, queremos compartirlo. Y yo creo que una cosa que tenemos que orar para Iglesia Vida Nueva es que nosotros podamos enamorarnos de Jesús. Yo estoy seguro, quizá la razón principal que no hablamos mucho de Jesús es que realmente no amamos tanto como debemos amar. Entonces, la semana pasada nosotros compartimos ese tratado. Y ese es mi tratado favorito. Yo he imprimido en Venezuela miles de ese folleto. Y gracias a Sergio y Cata tenemos ese bonito ahora en español para compartir. Pero quiero escuchar un testimonio de cómo lo fue esta semana, cómo ha leído ese tratado, ¿qué te parece? Pero en el primer punto, quiero leer esa parte así. Al final de ese primer párrafo dice que Dios nos creó de tal forma que cuanto más nosotros satisfacemos nosotros en Él, más es glorificado Él en nosotros. Ese que dice, nosotros gozamos, disfrutamos en quién es Jesús. Jesús y Dios están más glorificados. Entonces, a mí me gusta ese tratado. Y antes de hacer un comentario, quiero preguntarle en los 5 minutos que nos queda, ¿quién leyó el tratado? ¿Hay unas opiniones? ¿Has logrado a repartirlo? A lo mejor no entiendo mi pregunta. En la semana pasada nosotros compartimos eso, ¿no? Y bueno, llevo algunos. ¿Qué te parece? ¿Ha tenido oportunidad de leer ese tratado? Ok. Vamos a escuchar a Elian. Yo sé que también nosotros estamos de acuerdo que es un tratado muy especial. Nosotros, Christopher y yo, lo llevamos en el cochecito ahí, en el carrito, y cuando vamos, por ejemplo, a la panadería, le doy uno, a la farmacia le doy otro, conversando en la calle con un vecino, pues, mira, tengo algo para ti, si puedes, por favor, léalo, es muy importante. Y así vamos. Es muy bueno tener este tratado siempre con nosotros. Gracias, Elian. A preguntar a alguna persona, ¿te quería ser gozoso? ¿Quién no quiere ser gozoso? Ok, bueno, hermano. Yo lo compartí, pero bueno, yo lo compartí con mi hija y con mi hermana. Y lo estuvimos leyendo, pero bueno, de momento solamente muy cercano, no fuera de casa. Pero abrió la puerta, aprovechó, y eso es algo que se puede hacer con claridad. Entonces, oramos para que las siembras que fue hecho, que Dios pueda dar fruto. Gracias, hermana, que eso es importante, que lograste primero
Así rompe hielo y con más confianza la próxima vez se pueden compartirlo. ¿Alguien más quiere compartirlo? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Quiere decir algo? Hay uno, no sé si ha escuchado, un católico famoso que quedan bien, creo que es evangélico, se llama Francis de Assisi. ¿Ha escuchado nombrado? Bueno, gracias. Entonces, algunas personas dicen que, como dice San Francisco de Asís, que él dice así, cuando hablamos, predica el evangelio en todos momentos y cuando es necesario, usa palabras. Predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabras. Algunas personas han aprovechado eso a decir que las palabras no son importantes, que nada más de su conducta. Una persona puede ver tus maravillas y ser salvo. Y la verdad es que eso es fuera de contexto de lo que dijo Francisco. Él está bien claro que es importante de compartirlo. Porque si alguien no escucha el evangelio, no puede entender que está perdido. Las obras no son suficientes. No podemos predicar con tus obras, pues afirma y refleja tu mensaje con tus obras. Así que nosotros podemos afirmar lo que nosotros estamos diciendo a través de nuestras palabras, nuestras obras, lo cual deben hacer, pero no puedes comunicar el evangelio con la suficiente claridad para la ayuda de las personas a saber que no eres solo una budista moral, un hindú, musulmán o mormón, que busca nada más las buenas obras. La forma en que la gente sabe quién es Cristo, lo que Él les exija y que vivimos de la manera en que lo hacemos en proclamar con palabras del Evangelio de Cristo. Entonces, hermano, tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que estar claro en qué debemos compartir. Entonces, esa clase de hoy, espero que podamos seguir construyendo sobre este base y entiendo claro cuál es el papel de Dios, cuál es mío de orar, de estar preparado, de abrir mi boca, y espero que en esta clase se vamos a ayudar. Quiero darle la tarea, en los últimos 2 minutos, la tarea de 3 cosas. La primera parte de orar. Ora pidiendo a Dios que da un corazón por los perdidos. Si no tenemos corazón, si no estamos preocupados, yo estoy dando cuenta que en mi edificio, de más de 1000 personas, yo no sé cuántas personas son cristianos. Yo salir de las puertas, quizás soy el único salvado en esto. Entonces, Señor, dame preocupación por lo que está en mi sendario. Pide que Dios abra puertas. Entonces, tengo que orar, Señor, de mis vecinos, abre puertas. Y tercero, Señor, muéstrame 3 personas. ¿Ok? Entonces, lo que queremos pedir a cada persona es de buscar 3 personas. Entonces, en esta clase, de los siguientes 11 clases, vamos a estar trabajando, enfocando en esas 3 personas. Entonces, piensen en 3 personas con quien se pueden estar pensando de cómo pueden llegar a abrir, tocar puertas. Entonces, otra cosa que quiero hacer antes de clase la semana que viene, y que vamos a comenzar la clase que viene con eso, con la explicación, ¿qué es evangelio? Entonces, escribe en 2 a 3 oraciones para ti, ¿qué es evangelio?
Entonces tenemos que estar claros en lo que estamos compartiendo. Entonces la tarea, la segunda parte de tarea, después de orar, es de escribir qué es evangelio. En tu opinión, ¿qué es evangelio? Oramos. Señor, damos gracias por esta clase y aunque a veces es difícil entender cómo es la soberanía de Dios y predestinación. Gracias, Señor, que tú estás en control, que es un Dios perfecto, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Y nos ha invitado de predicar a todos, de amar a todos y dar a cada persona oportunidad de escuchar su palabra. Pero nosotros estamos claros que no todos van a responder. Pero gracias que tu Espíritu Santo sembró la palabra en nuestro corazón y blandió en nuestros corazones. Y tenemos este privilegio, este honor de estar en su reino. Ahora, prepáranos para ser responsables con esa obra. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.